El otro día, dentro de Threads, de la red social, que el algoritmo me resulta increíble cómo me muestra y se adapta al contenido que me interesa, en cualquier caso, vi una recomendación por parte de un pseudogurú que decía a una persona que preguntaba cómo empezar a emprender online. Decía que lo ideal era crear una comunidad y luego ya vender algo. De hecho, seguramente hayas escuchado más de una vez a muchos gurús la frase de crear, crecer, monetizar. Es decir, primero creas contenido en redes sociales, con un blog, en YouTube, con un podcast, y luego vas creciendo y cuando ya tienes cierta audiencia, entonces empiezas a vender productos, buscar patrocinadores, acuerdos, lo que sea. Esto, a mi parecer, es una pérdida de tiempo, y más en la actualidad, porque vas a crear infinidad de contenido gratis que nadie va a ver, porque hoy en día no se crece así, y luego encima nadie te va a querer comprar, porque le estás dando un montón de contenido gratis. Y hoy en día la gente no tiene tiempo ni siquiera para ver el contenido gratis. Les has educado mal, y es algo que te digo por experiencia. Entonces, los que venden de verdad en la actualidad, lo único que hacen es crear anuncios de gran calidad y con gran impacto para llegar al público adecuado ofreciéndoles algo en concreto. Normalmente ofrecen una masterclass grabada o en directo que va a ese punto de dolor o a ese futuro, a ese sueño, y esas son las dos estrategias que se utilizan en la actualidad. Anuncios a público concreto, focalizándose en un dolor o focalizándose en ese sueño, en ese deseo del futuro. Y a partir de ahí es cuando no crean contenido ni pierden el tiempo en redes sociales. La mayoría de los negocios que están funcionando en la actualidad crean este tipo de estrategias, utilizan este tipo de estrategias para no perder el tiempo. Primero creando contenido, luego haciéndolo crecer, que esto puede durar años, y cuando tengas ya una mínima audiencia, ya no te van a ver tu contenido porque las redes sociales no funcionan así, no lo van a volver a ver, y encima no vas a poder monetizar porque esas personas ya se han olvidado. Por mucho comunidad que hayas intentado crear, hoy en día lo de la comunidad es súper relativo. O pagan la gente y entra un grupo tuyo privado, como tengo yo en el Club de Emprendedores Triunfers, borjagirón.com/club, o si no, esas otras personas son lo más chaqueteras posibles. Si alguien les ofrece algo similar más barato, se van a ir ahí. Y eso pasa a todo el mundo, nos pasa a nosotros. Porque hay muchas opciones más cada día. La gente ya no se siente identificada con las marcas. A no ser que haya un trabajo de muchos años, de mucha publicidad, de mucho R que R, mucho lavado de cerebro. Pero no es lo normal. La gente antes decía, pues Nike para mí. Pero si ahora mismo te ofrecen otra opción, es más factible que la gente cambie. Hay algunas marcas que han hecho este trabajo de lavado de cerebro muy bien, como es el caso de Apple. Pero, de nuevo, nosotros no somos Apple. Y por eso es importante que dejes de tener en tu mente eso de crear, crecer y monetizar en un futuro, si se da el caso. Tenemos que cambiar esto ya. Y debemos empezar por empezar a cambiar al revés por completo. Es decir, vamos a monetizar, vamos a crecer y después creamos. Así no perdemos el tiempo. No perdemos el tiempo creando contenido que a lo mejor no interesa, no perdemos el tiempo dedicándole horas y horas, invirtiendo incluso en contratar a gente que nos desarrolle cierto contenido, que edite los vídeos, que lo que sea, para intentar crecer y luego intentar vender algo en algún momento determinado. Esto, bajo mi punto de vista, en la actualidad es un grave error. Y es que lo estoy viendo. Los negocios que están funcionando utilizan la estrategia justo al contrario. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Imagina que quieres crear un podcast. En lugar de crearlo sobre una temática específica para un público determinado, que ahí está, hasta ahí está bien determinar estos puntos, creas episodios, creas 5 o 6 episodios para el lanzamiento y sigues creando episodios y utilizas distintas estrategias de marketing, como las que ves dentro de triunfacontublog.com, para hacerlo crecer. Y luego, cuando ya tienes 1000 oyentes por episodio, algo que es muy complicado de conseguir hoy en día, al cabo de 2 años, pongamos, te pones a buscar patrocinadores o te pones a añadir anuncios o a dar a conocer tu servicio, tu consultoría, tu curso, tu libro, lo que sea. Al cabo de
un tiempo, cuando ya has visto que tienes cierta audiencia, porque antes pues, no ibas a vender nada, porque nadie te escuchaba. Este es el proceso más habitual, vender cualquier cosa cuando ya tienes una audiencia. Pero la mejor opción sería buscar un patrocinador antes de crear el podcast. Debes saber vendérselo y encontrar a estos patrocinadores, posiblemente interesados, que para mí con un podcast y un patrocinador es la forma más fácil y rápida de generar seguramente un negocio online, y tienes que haberte creado un plan para poder ofrecer esa exclusividad o ciertas garantías o ciertos resultados para que esas personas, esos negocios, acepten tu propuesta. Pero esto es mucho más factible porque así lo puedes monetizar, tu podcast en este caso, desde el minuto cero. Y luego ya con ese incentivo de que tienes ese poder económico, ese dinero, puedes dedicarlo para hacer crecer tu podcast, tu negocio, reinvirtiendo el dinero en tu propio proyecto, en tu propio podcast. Por ejemplo, invirtiendo en el plan de Rocket de iVoox, o invirtiendo en publicidad de alguna forma, o utilizando Spotify Ads, por ejemplo, que es algo que estoy probando yo en la actualidad. De nuevo, porque ha habido ciertos cambios. ¿Y esto no te suena más inteligente? El hecho de ganar dinero antes de crear nada. Porque si no consigues ese interés por parte de las marcas, de las empresas o de las personas, antes de crearlo, si no es capaz de hacer una encuesta y ver que hay interés y que realmente la gente quiere pagar o lanzar algo en preventa, esto lo vemos dentro del curso de cómo empezar a emprender online paso a paso que tienes dentro de triunfacontublog.com, es una de las lecciones principales. El hecho de, antes de empezar a crear cualquier cosa, valida esa idea, véndela en preventa, por ejemplo. Y cuando la gente ya te compre, entonces lo creas. Pero antes no. Y si te compran solo 2 personas cuando esperabas 100 ventas para que te fuera rentable, devuelves el dinero a esas 2 personas y te pones a buscar otra idea de negocio. Porque si no eres capaz de llegar ni de vender algo así, vas a perder tu tiempo y tu dinero creando cosas, creando productos, intentando hacer crecer tu comunidad, trabajando tu marca personal, cuando eso no te va a dar ningún resultado. Cuando te vas a presentar con 2, 3 años de contenido y vas a intentar vender algo y la gente ya ni te ve, ni está interesada en eso, ni siquiera te van a comprar porque ya les has dado mucho contenido gratuito. Hay muchas estrategias para generar ingresos a partir de un contenido que ya has creado, pero si estás empezando, no hagas eso, no pierdas el tiempo con esas estrategias obsoletas que hoy en día no funcionan. Y más según está funcionando el mundo online en la actualidad, con los innumerables cambios, con la inteligencia artificial, con los cambios de algoritmo en las redes sociales. Recuerda que tienes el podcast de Instagram si quieres seguir aprendiendo sobre redes sociales y tienes un montón de podcasts dentro de mi red de podcast. Busca Borja Girón en la aplicación por la que estés escuchando este episodio para seguir aprendiendo. Así que cambia ese modelo, ese orden de factores a la hora de crear un negocio y espero que te haya inspirado este nuevo episodio para que veas resultados mucho más rápidamente. Esto no quiere decir que sea fácil, porque crear anuncios que funcionen es bastante complicado. Aquí mi recomendación sería que contrates a un experto, pero sin duda va a ser mucho más factible que estar 2 años creando contenido para que luego no te compre nadie. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar dentro del Club de Emprendedores Triunfers. Eso hace que todo esto sea sostenible, borjagirón.com/club. Gracias por ese me gusta, por ese comentario, por ese compartido, por esa reseña dentro de Apple Podcasts o ese comentario incluso en Spotify. Gracias por agradecer cada contenido que creo para ayudarte. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Marketing Digital. Fuerte abrazo, te quiero.